Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar hoy un poco de economía y de asuntos políticos y sociales con Guarocuya Félix. Guarocuya Félix, secretario de Asuntos Económicos del PLD y exdirector de Impuestos Internos. Está con nosotros en este momento. Bienvenido, caballero. Muchas gracias a ti, Un placer tenerle por aquí. Gracias a ti. No, Qué gracias bueno. a ustedes. Qué bueno. Y además yo creo que hemos tenido ya mitad del programa fuera de cámara. El que no conoce a la gente. No, pero no ha hecho interesantes aportes hoy aquí fuera de cámara. Yo creo que ustedes me han permitido tener un buen diálogo, que es diferente a haber hecho aportes. Sí, Guarocuya, Sí. la gente está atento, digo, la gente no, el país está atento a el proyecto de reforma fiscal o impositiva y al proyecto de reforma a la Constitución. El PLD como partido no ha fijado posición, pero sus miembros, sus economistas, sus dirigentes políticos, sí tienen algún tipo de posición sobre estos temas que ha planteado el presidente de la República. Digamos que como organización no, piensa que nosotros pasamos, digamos, relativamente reciente el proceso electoral e inmediatamente el partido se abocó a convocar el Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez, en el que estamos inmersos en este momento, y el pasado domingo se hizo la apertura formal de ese Congreso. Hay que explicar adecuadamente a la ciudadanía que cuando un partido está en un Congreso, digamos que la dirección del partido, en sentido amplio, queda en manos de la comisión organizadora. Eso no quiere decir que frente a una situación de urgencia el partido no pueda responder adecuadamente y fijar una posición al respecto, pero digamos que todos los esfuerzos están concentrados en un Congreso que además se aprobó que fuese un Congreso acortado, es decir, que los plazos fuesen acortados para tener nuevas dirigentes dentro de la organización en un plazo mucho más breve, es decir, termina en el mes de septiembre. Dicho esto, no quiere decir que individualmente, por supuesto que hay opiniones y posiciones, pero que no representan, digamos, la posición formal de la organización política. Por ejemplo, yo ceso de ser secretario de Asuntos Económicos una vez finalizado este proceso y se escoja un nuevo secretario de Asuntos Económicos. Entonces, eso no quiere decir que frente a una situación, como reitero, de determinada urgencia, el partido no tenga la posibilidad de establecer respuesta. Dicho todo esto, no tenemos una posición formal respecto a lo que es la propuesta que ha hecho el gobierno, y digo propuesta enunciada porque no hay contenido propuesto todavía al cual reaccionar, ni en la reforma constitucional, lo digo en el orden de magnitud de importancia, ni a una propuesta de reforma fiscal o una propuesta al mercado eléctrico, como ayer se anunció. Es decir, que no podemos reaccionar formalmente como organización hasta no tener el conocimiento de lo que efectivamente se propone, ¿no? Yo vi, bueno, acabo de leerlo en el Listín Diario, que dice que hay una misión del Fondo Monetario Internacional en el país y que dentro de los temas que probablemente sean preocupantes sea el asunto de la alta evasión del ITEVI y del impuesto sobre la renta y el pago de intereses sobre préstamos. ¿Qué hace una misión del Fondo Monetario Internacional aquí? A ver, es normal, las misiones del fondo son normales. Recuerda que República Dominicana es uno de los países fundadores del fondo, del sistema de Naciones Unidas, donde se incluye el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y como miembro fundador, igual que los demás países que luego fueron aceptados como miembros de este nuevo esquema de organización internacional, nosotros estamos sometidos a la revisión del artículo 4. Pero al mismo tiempo, el artículo 4 no es nada complicado, es artículo 1, 2, 3 y 4. Y el artículo 4 lo que dice, periódicamente el Fondo Monetario revisará el desempeño de las economías. Y eso ocurre cada año. ¿Y por qué hace Por eso se emite. Y luego, ¿por qué? Porque es la manera de poder establecer criterios más o menos homologables a nivel internacional que te permita darle seguimiento a toda la economía en sentido global y luego a las economías en particular y cómo eso impacta en la interdependencia económica de los países.
La otra parte es que siempre hay misiones recurrentes. En mi etapa de director de impuestos había misiones cada día, o porque la pides tú como gobierno. En mi caso pedí varias misiones del fondo. Misiones quiere decir visitas de técnicos del fondo. Estuvimos evaluando en mi etapa todo el tema de evasión. Eso se hace de manera recurrente. De manera recurrente se evalúa la política fiscal. O tú puedes pedir evaluación sobre mercado de trabajo o sobre otros aspectos que son de interés en un determinado momento de la administración de turno, porque quieres relanzar un tipo de política o porque hay alguna preocupación sobre un aspecto macroeconómico. Es decir, no debe verse como una excepcionalidad. Okay. Y sobre todo, si se está hablando de una potencial reforma fiscal, es normal que comencemos a ver algún tipo de visitas de técnicos, tanto del Fondo Monetario Internacional como de otras organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Todavía poco conocido en República Dominicana, pero es hacia donde el país debería tender a converger desde el punto de vista de indicadores a los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa las economías más desarrolladas del planeta. República Dominicana es miembro de esta organización, también voy a ser inmodesto, me tocó llevar la organización bajo el mandato de Temístocles Montaz como secretario de Economía. Nos llevó a acercarnos a esta organización en el 2009, somos miembros de pleno derecho del Centro de Desarrollo. Otros países que llegaron posterior a nosotros hoy son miembros, el caso de Costa Rica, de Colombia, por ejemplo, son miembros después de nosotros haber ingresado al Centro de Desarrollo. Nosotros deberíamos hacer un esfuerzo para tender a parecernos a estos países y eventualmente ser miembros de esta organización. Ya por su experiencia como economista y como ex director de bueno, impuesto interno solo es una parte pequeña de toda. Yo sé que la mayoría se concentra. Fíjate que fui pero también, no, está planificación. De hecho, en planificación tuve mucho más incidencia en reformas institucionales que la que me tocó tener en impuestos. Es verdad que la última reforma importante que se hizo en el 2012 me tocó participar en ella de manera activa y ser prácticamente el portavoz de esa reforma. Pero en términos de totalidad de tiempo en la administración pública, he durado más tiempo en planificación, por ejemplo, un tiempo equivalente en Bandes o en valores que en impuesto interno, pero lógico, tiene menos exposición pública, ¿no? Pero en impuestos internos, usted ahí manejó esa parte. Y le pregunto porque se acerca un tema de reforma, y yo sé que usted ha dicho, bueno, pero es que simplemente es un tema que se ha planteado, nadie conoce lo que se va a reformar. O por lo menos públicamente no conocemos. Entonces, pero le pregunto yo ahí, en esta parte, el nivel de evasión en la República Dominicana, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Y si, por ejemplo, usted como secretario de Economía del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué propondría para una posible reforma en el aspecto impositivo? Mira, hacer propuestas sobre temas que son hipotéticos es muy difícil, ¿no? Y yo te podría hacer propuestas que son muy generales, la he dicho hasta la saciedad. Creo que hay 4 temas que tienen que evaluarse de manera simultánea a cualquier reforma de la estructura fiscal del país. Nunca he hablado de reforma fiscal integral. La integralidad que se planteó en su momento yo creo que es insuficiente para lo que necesita el país. He hablado de que cualquier reforma de la estructura tributaria, he hablado de nueva fiscalidad, debe ser acompañada primero por una reforma profunda, la cual se aprobó y está pendiente de poner en marcha el tema de regiones en República Dominicana, que es un mandato de la Constitución, un tema del cual participé de manera muy activa para que estuviera en la Constitución. Tú tienes que partir del territorio. La segunda parte es una reforma profunda del mercado de trabajo. No se agota con la reforma del Código Laboral. El Código Laboral solo regula una parte de las personas que tienen una actividad productiva, que es la que tienen una relación, digamos, empleado-patrono, pero la mayoría no tiene una relación empleado-patrono. Si tenemos un 55 o 56% de lo que denominamos informalidad, el resto no está regulado por el Código Laboral. Por lo tanto, necesitamos una ley base del mercado de trabajo. Eso puede ser otro programa, podemos discutir cuál es el contenido, pero entre ellos un sistema de intermediación laboral universal y gratuito, la reforma profunda del Ministerio de Trabajo, agrupar lo que es la parte correspondiente a políticas de empleo,
pasar a políticas activas de empleo. No tenemos políticas activas de empleo en República Dominicana. Tener bajo la misma cobertura la seguridad social y la protección social, que todo es lo que está disperso como protección social. No crear un ministerio de protección social, eso sería una locura y un desastre desde el punto de vista de política pública para el mercado de trabajo, para la protección social y además un gran problema desde el punto de vista fiscal. La otra reforma tiene que ver con la propia estructura fiscal. Yo hablo de una nueva fiscalidad, una fiscalidad en sentido general donde sea mucho más progresiva que la que tiene República Dominicana, que dependa menos de los impuestos indirectos, y esto es una secuencia de reformas hacia largo plazo. Y la cuarta reforma es una reforma que toca y está relacionada con las tres anteriores, el sistema previsional. Tenemos que darle una efectiva protección social a la ciudadanía, incluyendo todo el sistema de pensiones. No me he enfocado más en la gestión de los sistemas de pensiones que en los montos que efectivamente va a tener las personas, eso independiente de quién gestiona el sistema de pensiones. Entonces yo creo que son temas que son fundamentales para nosotros poder avanzar en una agenda de modernización efectiva que permita que el país rompa el techo de lo que es un país de ingreso medio. Ningún país de América Latina ha roto ese techo todavía, de país de ingreso medio, y la probabilidad de retroceder es alta, ¿no? Caso de Chile con las movilizaciones sociales en su momento, inestabilidad política, evidentemente que eso no lo queremos para República Dominicana. El otro tema que tú planteabas, el tema de las evasiones. A ver, yo creo que primero hay que discutir los modelos de estimación sobre las evasiones y hay que utilizar más la estimación que establece el fondo, que sea homologable a nivel internacional. Y a partir de esa base, entonces, tú poder establecer cuáles son las políticas que debes utilizar. Evidentemente que para mejorar la parte correspondiente a disminuir la evasión, tienes que tocar el código tributario. Tienes que tocarlo por un tema de administración, para que los plazos sean más cortos en la intervención de la propia administración. Es decir, entre que se notifica una determinada actividad económica de una determinada empresa. Las empresas grandes no evaden, eso es importante, las empresas grandes eluden. Claro, que es diferente. Sí. Eludir es propiciar una ley que me permita determinado incentivo, sí, a más amplio incentivo. Se beneficia en determinados de lo que sectores. Le atribuye la propia ley. Por supuesto. Sí. Y digamos que mediana y pequeña empresa, una parte importante, tú lo catalogas como evasión, pero es incumplimiento tributario, que es diferente a tener un esquema de evasión. Incumplimiento es que tú, Gerardino, como profesional o tienes una pequeña empresa de comunicaciones y por una determinada circunstancia económica no puedes cumplir adecuadamente con el cumplimiento, con el debido interés tributario. Y si nosotros elimináramos un poco la elusión y la evasión, nosotros... Digamos, si tú eliminas la elusión, disminuyes la evasión. Exacto. Claro, digamos que es diferente. Ahora tienes que tomar en cuenta que varía de una figura impositiva a otra. No es una evasión, digamos, similar para toda la figura impositiva. Bueno, pero que dentro de esa elusión hay una serie podríamos decir, incentivos que reciben quienes tienen esa elusión, claro, que podrían ser eliminados. Claro, pero hay que tener mucho cuidado con esto también, Gerardino, en el sentido de que es muy fácil uno sentado o un escritorio decir esto cuando tú vas y te acercas efectivamente al aparato productivo. Muchas de las medidas que hoy permiten eludir, que son las leyes de incentivo, se crean precisamente para poder, digamos, mejorar la situación desde el punto de vista de la presión tributaria de un determinado sector. Hay que decir, esto, lo que quiero decir no es que no se haga, sino que hay que hacerlo siempre con cuidado. Y además, tú siempre vas a tener algún tipo de incentivo para un determinado sector, o porque quieres que nazca, o quieres que se mantenga, o porque quieres que crezca. O hay determinadas situaciones desde el punto de vista del tratamiento tributario que deberíamos ya de llevar al Código Tributario y no estar dependiendo de leyes sectoriales. Me voy a poner un ejemplo, el tema de depreciación acelerada. La otorgamos en varias leyes, cuando debería estar en el Código Tributario para todo el mundo. Depreciación acelerada es que si tú vas a depreciar un determinado equipo, o un bien, o un equipo que tiene un valor añadido importante dentro de la producción de una determinada empresa de bien o servicio, no te lo lleve a 5 años la depreciación, que puede ser a 3 años la recuperación. Se dice que el gobierno quiere recaudar 250.000 millones más. No se dice, eso es lo que está establecido en el presupuesto correspondiente a este año. Es decir, es el monto del déficit.
Ese el déficit. monto del déficit es ese. sí, es un 3% del producto para este año, aproximado, 3,1, en torno al 3%. Y eso estamos hablando de 230 y tantos mil millones de pesos, ¿no? Si tú le sumas eso, el déficit que se genera en el Banco Central, y el doctor Dauwager, Andy Dauwager, ha hecho unas estimaciones recientes que son las que arrojan los propios datos del sector público. Habla decir, de 2.000 y pico de millones. No, él habla De dólares. de conjunto 1.4 por el lado del Banco Central del PIB, más el 3, estamos hablando en torno al 3,5% del producto, lo que es el déficit fiscal. En torno al 4,5, perdón. Entre el 4,5 y el 5, dependiendo qué variables utilicemos, qué flujos utilicemos. Ahora, es muy difícil ponerle 3 puntos del producto de golpe, ¿no?, a la economía. Eso implicaría un choque muy fuerte al aparato productivo y a la sociedad. La pregunta es de dónde lo vas a sacar. Tienes que tomar decisiones en ese sentido. Y creo que antes de embarcarnos en la reforma, lo adecuado es tener esa discusión que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, marcada en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Dicho sea de paso, la cual hay que actualizar, porque la estrategia tiene unos plazos que no cumplimos. Debimos de ir a un pacto fiscal. Hace rato. Claro, y la estrategia lo planteó. No lo hicimos en el Partido de la Liberación Dominicana. Lo digo antes de que me pregunten de por qué no lo hicimos, porque esta es una pregunta que siempre sale. Bueno, pero tú estuviste en el gobierno, ¿por qué no lo hicieron, no? No lo hicimos por las mismas razones que este gobierno no lo ha hecho, en el sentido de que todos tienen temor, ¿no? Tenemos temor siempre al costo político de ese tipo de decisiones, ¿no? Pero fíjate que eso es mandatorio, actualizar la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. Fíjate que este gobierno se refiere muy poco o nada a la Estrategia Nacional de Desarrollo, casi siempre de soslayo. Casi siempre se deja de lado, pero tenemos un pacto, digamos, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la propia estrategia. Y la estrategia establece una serie de subpactos dentro de ese documento, dentro de esa mirada que se tiene. ¿En qué año y debió además hacerse? Eso debió haberse hecho entre el 2012 y el 2016. Pero la estrategia no te establece un plazo escrito en piedras, es una ventana de oportunidad política que encuentra un determinado gobierno. Probablemente debimos de haber hecho entre el 2016 y el 2018, que todavía había una ventana de oportunidad, y eso implica un diálogo entre los agentes económicos y sociales. Entendiendo claramente, Gerardino, que la fiscalidad no se pacta al final. Los impuestos, o sea, la parte correspondiente a los impuestos se impone. Por eso llaman impuestos. Sí. Es decir, en el sentido de que no importa cuánto diálogo tú tengas y cuánta comprensión tú puedas demandar a los agentes económicos o a los grupos sociales, ¿no? Al final es comprensión, pero vas a tener que pararte tú solito frente a un micrófono y decir, oiga, esto es lo que va. ¿Cómo hacer esa reforma fiscal sin seguir afectando los sectores más vulnerables y especialmente la clase media? Y ahí aprovecho. Comenzando por una reforma del mercado de trabajo. Pero lo que usted está planteando, discúlpeme ahí, porque apuntalando lo que dice Geraldino y lo que usted ha planteado, usted está planteando prácticamente un cambio de modelo económico. El modelo no, digamos que es dentro del propio modelo económico. El modelo es mucho más complejo, porque no vamos a cambiar de una economía mixta, capitalista, predominantemente capitalista. Un cambio de modelo sería que cambiáramos de una economía mixta a una economía estatista, y no sea una economía mixta. Quiere decir, lo que estamos haciendo es hacer ajustes al modelo, o sería hacer ajustes dentro de ese modelo económico de economía mixta, donde predominan las relaciones capitalistas, y además tender a parecernos en indicadores de bienestar los países de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Primera pregunta, ¿a quién queremos parecernos? ¿Queremos parecernos a Haití? En realidad nos parecemos en muchos indicadores. Si uno ve la calidad de los barrios de República Dominicana, tú tiras una foto en cualquier zona de Haití o cualquier zona de un barrio de República Dominicana marginal y es parecido. Tú no diferenciarías dónde estás. Hemos construido ciudades de muy baja calidad. Por lo tanto, necesitamos un programa de reforma urbana y rural muy profundo, que mejore la calidad de donde las personas que habitamos en este pedazo de isla se sientan mucho más confortables. Como diría un colombiano, que sean ciudades coquetas, ¿no? Que sean pueblos coquetos, que sean pueblos bonitos, que haya áreas verdes, que haya parques para niños. Pero ¿qué ocurre? Nosotros en los planes de inversiones no vemos esto. Lo que vamos y llevamos un asentamiento irregular, llevamos una escuela, llevamos un hospital,
construimos el metro arriba del barrio. Le metemos agua, Le metemos agua energía. y el barrio sigue siendo, Le asfaltamos la sigue calle. siendo marginal, no tiene instalaciones sanitarias, no tiene el agua corriente, no tiene, no. Y vamos y lo pintamos e incluso, exacto, como tú dices, lo asfaltamos. Pero no hemos cambiado las condiciones de vida de la gente estructuralmente. Entonces eso implica un cambio de paradigma en la forma en que nosotros ejecutamos la inversión pública, y la inversión privada seguiría la pública. Un gran programa de inversión de esta naturaleza sería seguido fundamentalmente por la inversión privada. La queja principal de la población está en que, ok, a mí me cobran un 14% No, la de queja impuesto. principal está relacionada, cuando tú la sumas en todas las encuestas, no es tanto con los impuestos, tiene que ver con la actividad productiva, con el mercado de trabajo, que se traduce luego en impuestos, pero la mayoría de las personas que generan una actividad productiva en República Dominicana no es objeto de interés tributario. Está bien, pero yo lo que quiero decir es, lo que pagan impuestos actualmente, su queja está en que pagan impuestos y no reciben servicios. Bueno, precisamente es lo que digo. Entonces, ¿por dónde deberíamos de comenzar? Si hacemos un programa de regeneración urbana amplio, ¿qué estás mejorando? Bueno, los servicios. Se queja. Eso implica falta del transporte, de agua, falta de luz, falta de transporte, claro, falta de educación, falta de... Te voy a decir, ¿esto es algo nuevo? No, tú vas a ciudades en la región, como Medellín o Bogotá, y han tenido programas durante décadas de regeneración del espacio, tanto urbano como rural. Tú vas a ciudades europeas como Barcelona, si el que va a Barcelona ahora la ve muy bonita, pero Barcelona no siempre fue así. Barcelona fue una ciudad hedionda, sucia, tenía chabolas igual que nosotros, o sea, esos caseríos que nosotros tenemos, esas barriadas. Barcelona la tenía frente al mar, excúsame la expresión que voy a usar, la gente cagaba en una lata y la tiraba al mar y el mar se la devolvía. Eso era Barcelona. Hoy en día, que es una ciudad hermosa. ¿Qué quiere decir eso? Que son ejemplos de que nosotros tenemos que cambiar la forma en que ejecutamos la inversión pública en República Dominicana y comenzar a pensar más en las personas. Tú me preguntabas por dónde debe comenzar una reforma que sea más amigable para la persona. Es por el mercado de trabajo. Si una persona tiene un trabajo estable o una actividad productiva estable, que no necesariamente es un empleo formal, sino una actividad productiva estable, formal como lo entendemos nosotros, una ley base cambiaría estas definiciones. Tú estás hablando de que tendrías personas que se preocuparían menos por la parte de tributación, porque voy a tener un salario digno, voy a tener un ingreso que me permite cotizar las pensiones para jubilarme adecuadamente cuando me corresponda. Voy a tener un salario que me permite tener una vivienda digna. Entonces voy a generar un ingreso que me permite hacer esas cosas. Luego el tema tributario. Por supuesto que para generar esa reforma del mercado de trabajo tenemos que tocar el sistema tributario. La parte de ingresos, pero también la parte del gasto, que es la parte que complementa la política fiscal. O sea, a dónde invertimos, cómo invertimos en el territorio. El tema de regiones es fundamental, porque el tema de regiones es lo que te permitiría a ti invertir regionalmente, y según la Constitución, las regiones contienen las provincias, los municipios, pero tú puedes tener las 10 regiones que ya están establecidas en una ley orgánica, se aprobó en el 2022, tener un Producto Interno Bruto regional, por ejemplo, junto con otros indicadores. El PIB es un indicador que nosotros tenemos que complementar. Yo creo que tenemos que ir más allá del Producto Interno Bruto. Hay otros indicadores que tienen que complementarlo, indicadores de bienestar que hoy en día no se utilizan mucho, no solo en República Dominicana, sino a nivel internacional, pero nosotros pudiéramos ser de los países que están innovando en introducir nuevos indicadores en la medición del Entonces no puede haber una reforma fiscal, diríamos, efectiva si no hay una reforma laboral. Es que al final, desde mi punto de vista, recuérdate que yo estoy dando una opinión. Creo que no es efectiva por lo siguiente, y hablo también desde la experiencia. Cuando tú analizas las reformas fiscales, que hicimos un conjunto de reformas muy seguidos, entre otras razones porque el país fue exitoso en cambiar la estructura impositiva que dependía fundamentalmente del comercio exterior a impuestos internos. Y esto se nos olvida en los análisis. Y entonces hablamos de las reformas parciales, de los parchos. Claro que tenían que ser reformas, pudo haber sido más comprensiva, pero la realidad es que tuvimos que dar respuesta a una situación, a una realidad, claro, que venía dada. Es decir, el país tenía que depender más
por los acuerdos internacionales en el marco de la OMC, por los acuerdos de libre comercio. ¿Cuántas veces se recuerdan del impuesto que se cobraba en aduana, que era el recargo cambiario? El recargo cambiario llegó a representar casi 2 puntos del PIB. Eso equivaldría a 140.000 millones de pesos, más o menos a valor de hoy. En ese momento, cuando se decidió cambiar, lo que fue en el año 2006-2007, representaba entre 24 y 27 mil millones de pesos. Esas eran decisiones muy difíciles, pero bueno, Gerardino, muy difíciles. Entonces, a ver, ¿por qué se agotan las reformas tributarias y se agota el rendimiento de los tributos? Porque dependen de 2 agentes fundamentales. ¿Quiénes pagan impuestos? Clase media. No, las personas, sí, y las empresas. Sí. ¿Y quiénes componen las empresas? Personas. Personas. Al final, ¿quién paga los impuestos? Personas. Si no funciona adecuadamente la forma en que generamos una actividad productiva, es decir, lo que ocurre en el mercado de trabajo, ¿qué termina ocurriendo? Que se termina agotando la estructura impositiva. Por lo tanto, tú tienes que ir al origen, que es el aparato, es la parte productiva. Finalmente, Gorocuya, ¿cree usted que la presencia del Fondo Monetario Internacional aquí, una delegación, podría tomar en cuenta los altos niveles de endeudamiento que estamos teniendo con respecto al PIB? Pero es que la deuda solo forma parte de un conjunto total, es decir, importante. Pero no se analiza solo la deuda, tú analizas la deuda con relación a otras variables. ¿Qué capacidad tú tienes de hacerla sostenible en el mediano a largo plazo? Es una preocupación del fondo, pero es una preocupación del gobierno. Del que sea gobierno, no de este gobierno, del que sea gobierno. De cualquier ministro de Hacienda que se siente. Mañana hacen a Gerardino González, ministro de Hacienda, y todo el mundo va a decir que tú eres muy malo, Gerardino, y que no saludas a nadie. No, porque lo de medio ambiente. Bien, pero no, lo que quiero decir es porque Gerardino, cuando yo sea ministro de Hacienda, él va a decir, Gerardino, todo dice que no. Entonces comienza a decir, fulano, un puente roto. A ver, esa es la función que le toca a Gerardino. Y finalizo con esto, pues sé que ya tenemos que ir. Felipe González narra una entrevista, ¿no? Siendo Felipe González ya líder del Partido Socialista Obrero Español, sería en torno al año 80, él comenta una reunión en Portugal de la Internacional Socialista. Él era joven, tendría en ese momento 40 años, y entonces el Willy Brandt, que había sido canciller de Alemania, socialdemócrata importante, del liderazgo importante de la socialdemocracia en los años 60, 70, hasta los 80, en una parte que estaban fumando, Felipe era fumador compulsivo, como buen español, ¿no?, de la época. Willy Brandt también, ellos hacen una parte, se van a fumar un cigarrillo, salen, ¿no? Y le dice, oye, Felipe, ¿sabes una cosa? Yo te he estado observando y tú vas a ser presidente del gobierno de España. Pero te voy a dar un consejo, si me lo permites. ¿No? Claro, imagínate, Willy Brandt, ¿no? Sí. Y le dice, claro, dice, fíjate que cuando tengas consejo de ministro, el ministro de Hacienda va a tener razón el 98% de las veces. Mira una calada, fuma y hace un silencio. Y Felipe González dice, bueno, y el otro 2% dice también. Pero esa es la parte que tú tienes que manejar políticamente, porque si ese 2% te puede llevar el gobierno por delante. El 2%. Claro, ese 2% es lo que se te puede llevar el gobierno por delante también, pero tienes que manejarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que ver las visitas del fondo, las visitas de la OCDE, las visitas de equipos de las multilaterales como algo normal y cotidiano en un mundo interdependiente y global, no como algo excepcional. Por lo menos en esta etapa, afortunadamente, quiero decir, y toco madera, si hubiese madera, ¿no? Tenemos que ver. Y además es sano que haya este tipo de visitas, porque es lo que te permite dar una mirada, digamos, con cierto desapasionamiento, y ese es donde está ese 2%. Lo que pasa es que todavía no superamos lo del fondo del 94. No, yo creo que no, las generaciones actuales no conocen, eso te corresponde a ti, a mí. Incluso yo era muy joven, para el año 94, y por supuesto que generó un trauma. Yo comencé a la universidad en el 96 y por lo tanto muchas de las discusiones estaban permeadas. Digo del 84. Sí, en el 84 estaban permeadas por lo que había ocurrido, ¿no? Sí. Por la poblada. Para los jóvenes que no nos ven, o las personas más jóvenes, es un levantamiento social que hubo en una respuesta en el marco de un acuerdo con el fondo en 1984 cuando el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Sí. Y eso generó una tragedia social porque generó muchos muertos
Todavía no hay una cifra en la cual se haya llegado a un consenso de lo que ocurrió allí. Por supuesto, las generaciones jóvenes no conocen esto. De hecho, tú hablas de la crisis de Baninter y hace 20 años. Sí. Entonces ya hay una generación nueva. Entonces, lo importante aquí, yo creo la lección aprendida, que tenemos que entender que somos una economía muy abierta y que es interdependiente y que todos los días vamos a tener visitas de esta naturaleza. Lo importante es que sea un contexto de cierta normalidad. Y digo cierta normalidad porque siempre los países tienen algún tipo de reto por delante, ¿no? Y esos retos tenemos que convertirlo en desafíos. Para el Partido de la Liberación Dominicana estamos frente a un reto y un desafío, que es reorganizarnos como partido, por ejemplo, y al mismo tiempo poder hacer una oposición, digamos, adecuada a lo que demanda la sociedad. Guarocuya Félix, Bueno, secretario de Asuntos Económicos del PLD, ex director de Impuestos Internos. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Muy amable. Muchas gracias a ti. A ustedes, señores, nos vemos mañana.